Bien. Bien, seguimos estudiando. Bájame un poquito, por favor. Bájame. Esto no necesito. Bájame los principales. Gracias. Bien, seguimos estudiando entonces el Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a contar una historia. Vamos a leer o hablar sobre una historia que está en los tres evangelios que se llaman sinópticos. Son evangelios que dicen cosas similares. Esta historia está en Lucas 8, en Marcos 5 y en Mateo 9. Y es una historia... Esto es importante, porque si aparece en tres lugares, es como que, no sé, si una persona tiene que decir tres veces lo mismo, ¿qué significa? Y que es importante. O sea, como que quiere que nosotros le prestemos atención a lo que nos tiene que decir. Y este pasaje habla muchísimo del poder de Jesús, y no voy a detenerme tanto en el poder de Jesús, porque ya hemos hablado 1000 veces de esto. Habla de la fe. Hemos hablado muchísimas veces de la fe, pero en definitiva lo que vamos a hablar hoy es las consecuencias de esta fe que se traduce en amabilidad, en lo que es la amabilidad, en cómo Jesús maneja la amabilidad, que lo vamos a ver, pero también cómo otra persona maneja la amabilidad. En definitiva es lo que vamos a estar aprendiendo hoy, que la amabilidad es una consecuencia, es una manifestación de la fe. Y la amabilidad es esto, es una cualidad de ser amado. Eso significa amable. ¿Qué significa la terminación ble en español? Algo comestible se puede comer. Algo sumergible. Entonces algo amable es una persona que se puede amar, es una persona a la que es fácil amar. En el diccionario dice la amabilidad es practicar la bondad en los pequeños actos. O sea, en las cosas simples, en las cosas a veces cotidianas, en los encuentros fortuitos o no, pero cosas simples. Y otra definición es tratar con cortesía a los demás. Entonces esta historia, tanto en Lucas como Mateo, Marcos, dice así: se reunió alrededor de Jesús una gran multitud. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba insistentemente, diciendo: mi única hija de 12 años está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Quién era este Jairo? Bueno, primero, las sinagogas. ¿Quién eran las sinagogas? Cuando el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad, o sea, el lugar central del culto de Israel era el templo, el que estaba en Jerusalén. Cuando el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad, claro, necesitaban seguir estudiando la palabra. Entonces, se reunían en lugares a los que llamaban sinagoga, que significa justamente eso, el lugar donde se reunían para aprender más de la palabra. Eran judíos que estaban en cualquier parte del mundo, necesitaban 10 personas como mínimo para poder hacer una sinagoga, y dentro de esa sinagoga había una persona que era la que se responsabilizaba, la que tenía autoridad como para decir, bueno, hoy se lee tal cosa, hoy se hace tal otra. Era el que organizaba todo esto. O sea, dentro de esa sinagoga, es decir, el lugar de culto de una comunidad era. De hecho, esto pasó en Capernaum, que era el lugar donde Jesús tuvo su ministerio en Galilea. Y este hombre era el principal de la sinagoga, es decir, el tipo que de alguna forma mandaba a nivel institucional, a nivel religioso, a nivel académico, en lo que respecta a aprender más de la ley de Israel, de Jehová. Entonces, este Jairo sabía el tema. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuál era la forma o cómo trataban los fariseos o los líderes religiosos o falsos religiosos de la época de Jesús? ¿Cómo lo trataban? Horrible. ¿Está bien? Horrible. Excepto 3, pero Jairo es uno de los que justamente no lo trataba mal. Entonces, claro, tenía una necesidad este Jairo, pero de todos modos, él siendo el principal de la sinagoga, es decir, el que tenía autoridad religiosa, legal, institucional sobre el pueblo, dice, no, acá esto de mi estatus, el ser superior a, o el creerme superior a, no me sirve para absolutamente nada. Yo soy una persona que tiene un problema. Mi problema es que mi hija, única hija de 12 años, está a punto de morir. Y esto es básicamente tener un concepto equilibrado de uno mismo. Cuando uno tiene un concepto equilibrado de sí mismo, no va a tratar a las personas mal. Normalmente, ¿quiénes tratan mal a los demás? Los que tienen una autoestima por el suelo, los que se creen inferiores a los demás, entonces de alguna forma tienen que imponerse. Pero alguien que sabe con absoluta certeza quién es o qué es,
no va a tratar mal a los demás. ¿Por qué? Porque es ese temor que tienen las personas, los que se creen inferiores o los que se consideran inferiores, tienen temor de que los demás piensen mal o los pisoteen. Entonces, ¿qué hacen? Como se sienten mal, se imponen de alguna manera y le faltan el respeto a los demás. Entonces, cuando Pablo nos dice justamente en Romanos que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, en definitiva nos está mostrando lo que es la humildad. La humildad significa el reconocer las propias debilidades, el reconocer las propias falencias. Entonces, cuando uno se considera a sí mismo de una manera cauta, de una manera equilibrada, entonces ya es el primer paso para la amabilidad. En el momento en que yo me creo superior a otro o inferior a otro, se complican las relaciones interpersonales. ¿Está claro esto? Entonces, el primer paso para la humildad, para la amabilidad, es entender correctamente quién es uno o quién es la persona. Ahora, esto es importante también porque dice, dice, y le rogaba ¿cómo? Insistentemente. Y algunos consideran que la amabilidad es decir, bueno, no molesten. Unos creen que amabilidad significa no molestar. Y se equivocan. Porque amabilidad también se puede manifestar con la perseverancia. Porque algunos confunden amabilidad con pasividad. Algunos confunden, uno es amable, entonces dice, ¿qué hace? Y entonces no pelea por lo suyo, no busca lo suyo. Y hay formas de pelear con lo suyo, porque de hecho Pablo dice, tú no puedes combatir el mal con el bien. Entonces hay formas de luchar. Y la perseverancia es una de ellas. Y Santiago dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Este Jairo, y qué sé yo, estaba pasando por una prueba, ¿no? ¿Qué sé yo? Si tu única hija de 12 años está a punto de morir, y es como que... Pues ya saben que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a final término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La perseverancia es algo fundamental en el cristianismo. No es que ante el primer problema yo me quedo callado, ante el primer problema voy para otro lado, ante el primer problema miro para cualquier... No, eso no es el cristianismo. Y yo les quiero contar muy brevemente una historia de esta persona. Se llama José Hernández. Él, descendiente de mexicanos, fue a trabajar en California recolectando la fruta con sus padres. O sea, uva, fresas, de todo. Y estaban en los que llaman los trabajadores golondrinas, que van de lugar en lugar. Mexicanos, él, aunque había nacido ahí en California, pero hijo de mexicanos, aprendió a hablar el inglés a los 12 años. Es decir, no de un refugiado, pero de un inmigrante. No ilegal, eso es verdad, pero iba de lugar en lugar con sus padres. Y era un chico de 12 años, menos de 12 años, y él trabajaba en el campo, pero eso no le impedía estudiar. Porque algunos dicen, no, pero yo soy pobre, no puedo estudiar, no tengo tiempo. La cosa es que este niño creció, y déjenme que les cuente un poquito más la historia, y vamos a dejar que la historia la cuente la película esta. Creció y se hizo ingeniero. Apaga la luz, nada más, no voy a hacer ninguna locura. Tuvo que soportar un montón de humillaciones por ser mexicano, latino, en Estados Unidos. O sea, si ustedes creen que lo de Trump es nuevo, no. Ese es él. Señor, esta cruz no se debe. Es turco.
Es turco, señor, es turco. Soy José Hernández. José Hernández. Sí, señor. Ah. ¿Y qué hace aquí? Bueno, pues este año he decidido traer mi solicitud de personal. ¿Y de dónde viene? De Stockton, California, señor. Podría haberla enviado. Ya. Sí, podría, pero quería conocerle y entregársele, hermano. Bien, Hernández. Este será su 11º intento. Y valoro su perseverancia y le agradezco que haya venido hasta aquí, pero ojalá se hubiera ahorrado. Señor, por favor, permítame. Esta es mi mejor solicitud. Y se trata de mi 12º intento, no 11º. De acuerdo. Cuénteme. Disculpe, señor. ¿Qué ha cambiado? Porque esta vez es diferente. En los últimos 10 años, todas las decisiones académicas, profesionales y personales las he tomado con el programa espacial en mente. Tengo un máster en ingeniería eléctrica. Ahora soy piloto con más de 800 horas de vuelo. Tengo el título de buzo. Acabo de correr la maratón de San Francisco y hablo ruso, señor. De hecho, estuve de voluntario en Siberia como parte del programa de transparencia para el Departamento de Energía. Soy padre de 5 criaturas perfectas y estoy casado con una mujer increíble que casi me ha obligado a venir aquí hoy. Me he presentado 12 veces y sí, señor, he estado a punto de rendirme después de cada negativa, pero ¿sabe qué, señor? Aquí estoy. Y puede rechazarme otra vez, pero volveré a presentarme el año que viene. Muy bien, señor Hernández. Gracias, señor. Buen viaje. ¿Hagáis trampas? Bien. Esta es una película, se llama a un millón de kilómetros y habla de este hombre, que fue astronauta. Después de 12 solicitudes a la NASA, este mexicano, hijo de inmigrantes, que aprendió a hablar español a los 12 años, al final va en la misión del Discovery en el 2007. O sea, le recomiendo la película es buenísima. Aparte, uno ve la amabilidad de este hombre, cómo luchó contra el desprecio, contra las burlas, contra esto de estar de tener que mandar 12 veces la solicitud y recién la 12ª se la aceptan, pero todo con amabilidad. La amabilidad no implica pasividad, sino que la amabilidad también implica perseverancia. Uno puede perseverar en lo que necesita, en lo que quiere hacer, siendo amable. Ahora vamos a algunas características de la perseverancia. Voy a pasarlas muy rápido porque después quiero hablar de la amabilidad, pero la perseverancia es luchar. La perseverancia es luchar por lo que quiero conseguir. La perseverancia es saber que siempre va a haber problemas. ¿Alguien cree que no va a haber problemas en la vida? ¿Alguien cree que por ser, qué sé yo, ser mayor de edad? Porque vieron que los niños siempre piensan, yo quiero ser adulto para cuando sea adulto no tener problemas y poder hacer lo que quiero. ¿A quiénes les gustaría volver a los 12 años? Siempre hay problemas. Entonces, si uno piensa que los problemas se terminan, ¿qué pasa? No, hay problemas, entonces ya no lo puedo hacer. Hay un problema, entonces aquí me quedo. No, cuando uno entiende que siempre el problema es, hoy es un obstáculo, mañana vas a tener otro, lo pasamos. Mañana vas a tener otro, lo pasamos. El problema también está cuando consideramos que el primer éxito que logramos es el fin. Y a veces el éxito es un medio para lograr un fin. Entonces, si nos quedamos durmiendo en los laureles, no vamos a ser perseverantes, pues ya está, conseguí esto, no voy a ir más. Ser perseverante significa obligarse a resistir. A veces uno tiene que variar constantemente la visión, porque dice, bueno, ya alcancé esto, pero tengo que seguir, entonces mi visión tiene que cambiar. Principalmente es salir de la zona de confort. Ser perseverante es lo opuesto a quedarse en la cama, o viendo tele, o con el ordenador.
Ser perseverantes implica tomar iniciativa. Uno tiene que estar tomando la iniciativa constantemente. Ser perseverante significa asumir responsabilidades. Y todo esto se puede hacer con amabilidad. Como este hombre. O sea, vean la película, está buenísima. Un tipo amable que consiguió, qué sé yo, un objetivo que no es tan importante, ir a la luna. No, perdón, a la luna no, ser astronauta, no fue a la luna. Ser astronauta. De los miles y miles de millones de personas del mundo, ¿cuántos consiguieron ese objetivo? Una centena, un par de centenas, o sea, no muchos. Astronautas solamente, los hombres saben cuántos astronautas. ¿Cuántos pisaron la luna? ¿Cuántos pisaron la luna? Lo voy a preguntar el sábado que viene. Lo voy a preguntar el sábado que viene. Bien, 12 pisaron la luna. Astronautas 100 y pico. O sea que no es un objetivo pequeño, ¿está bien? Pero con perseverancia, con amabilidad. ¿Por qué no es que se ponía a llorar y patalear? No, fue así. El tipo fue y se acercó ante el jefe de las misiones, de las tripulaciones era, y dijo, no, yo voy a presentar, y si no me permites esta vez, mañana voy a volver. Y pasado también. Con amabilidad me vas a ver hasta en la sopa, amablemente, pero me vas a ver hasta en la sopa. La cosa que sigue, pues, volvemos a la historia de Jairo, fue pues con él, o sea, Jesús fue con Jairo, y le seguía una gran multitud que le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, es decir, una hemorragia que no se terminaba, y nadie podía sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer vino por detrás delante de la multitud y tocó su manto. Yo quiero que entendamos un poquito la situación. Había un montón de personas con Jesús, que ya ahí en Capernaum había hecho varios milagros, entonces toda la gente quería, bueno, ya que hizo milagros, yo también quiero. Ahora, yo quiero que entendamos, y esto es motivo para título de otro mensaje, no es para este, pero había un montón de gente, y obviamente lo estaban apretujando, y estaban con él, pero estar cerca de Jesús, sin tener una actitud correcta con él, no implica que Jesús va a hacer un milagro. Eso es título para otro mensaje, que lo va a dar Mauricio en algún momento. No. No importa esto. La cosa es que esta mujer fue perseverante también, y se acercó como pudo, porque estaba lleno de gente, y tocó el manto, y simplemente decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Obviamente el manto de Jesús no tenía, la túnica de Jesús no tenía poder, sino que lo que movió, y ahora lo vamos a ver, es la fe de esta mujer. Entonces Jesús dice, nada. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Se sanó en el momento. Entonces ahí sí, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, no del manto. ¿De dónde salió el poder? De Jesús. ¿Está bien? No hay un manto curador. Y eso está bueno del manto porque el ser humano siempre tiende a deidificar todo. Y doy gracias a Dios de que no están ni las tablas de la ley, ni el manto de Turín no es nada. Porque si existiera un mínimo, un hilito de este manto, ¿dónde creen o qué creen que pasaría? Estarían adorando, dando vuelta por todos lados con el hilito este. ¿Está bien? Si podemos cortar los móviles, vamos a estar todos más agradecidos. Gracias. La cosa es que el poder no salió del manto, salió de Jesús. Entonces Jesús, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Claro, entonces Jesús dice, los discípulos estaban ahí, a ver, está todo el mundo acá. Está todo el mundo. Todo el mundo te puede tocar, todo el mundo te puede apretujar, todo el mundo está haciendo... ¿Por qué preguntas esto? Pero él miraba alrededor, que también Jesús le podría haber dicho, sí, estoy seguro, cállense la boca porque ustedes son unos tontos. No dijo eso. Dijo, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto y dijo, ¿quién me ha tocado? Porque yo sé que de mí, no del manto, de mí ha salido poder. Ahora, yo quiero que entendamos a Jairo en este momento, porque Jairo un poco desaparece la escena, pero estaba apurado Jairo, ¿sí o no? Y de golpe viene alguien y toca el manto de Jesús y hace que Jesús se detenga. Si hubieses estado vosotros en el lugar de Jairo, ¿qué hubieses hecho? Pero, o sea, Jesús preguntó, ¿quién tocó el manto? Y Jairo hubiese preguntado, Jairo no, vosotros, nosotros hubiésemos preguntado, Jesús, que se nos muere, así, literalmente. Pero no, Jairo desaparece de la escena aquí. De hecho, da un paso al costado porque no era él el importante ahora. Jairo se da cuenta de que lo importante es esa mujer o esa persona, todavía no sabemos nada. Entonces Jairo tuvo que esperar.
Y esto es una manifestación de la fe. Esperar porque Jairo sabía que si Jesús toca, la niña se va a sanar. Entonces, que toque ahora, o dentro de 10 minutos, o dentro de 4 horas, daba igual. Porque Jairo esperaba en Jehová, que es lo que dice el Salmo 40, pacientemente, esperé a Jehová, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Dice, pacientemente. Me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre la roca y me plantó en terreno firme. Y esto implica también entender que la paciencia es parte de la amabilidad. Cuando uno es impaciente, ¿qué pasa? Pierde la paciencia. Bueno, sí, obvio. Pierde la amabilidad también, porque quiere todo ya. Lo que yo pido lo necesito hoy. No, ayer. Pero no solamente tuvo paciencia, sino que fue tolerante, porque, o sea, ser paciente implica tolerar lo que el otro está haciendo. Y en este caso, mi deseo como Jairo, yo no soy Jairo, era, ya tienes que venir a sanar a mi hija. Pero la amabilidad tolera. Y la tolerancia es el respeto a las ideas, las creencias o las prácticas que son diferentes y contrarias a lo que yo pienso. Y me refiero a la tolerancia correcta, no tolerar el pecado, no ser permisivo, sí, no, hay otra palabra. No contemporizar, esa palabra. No contemporizar con el pecado, no estar, no pasa nada, el pecado no pasa nada. No pasa por ahí. En este caso no estaba haciendo nada malo, la mujer básicamente estaba pidiendo sanidad. Entonces Jairo tuvo que tolerar el tiempo de Jesús. Ser amable implica tolerar. Y tolerar no solamente las ideas o las prácticas, sino tolerar que los tiempos de una persona son distintos a los míos. Porque cuando yo era chico, a tu edad, por supuesto ninguno de vosotros jamás dijo eso, ¿verdad? A sus hijos. En mi época, bueno, eso, ustedes jamás lo dijeron, esto pasa solo en Madagascar, cuando un padre le dijo a su hijo, en mi época, nunca dijiste eso, ¿verdad? Y sabés que esta también es vuestra época, ¿no? O sea, porque algunos dicen mi época como si mi época fuera nada más cuando yo tenía 15 años. No, hoy también es mi época, hoy tengo 58. Entonces, ser amable es tolerar los tiempos de los demás. Que los demás tienen distintos tiempos. Se mueven de distinta manera. Eso es ser amable también. Pablo dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Lamentablemente no tenemos ningún ejemplo de que alguien haya hecho eso por nosotros. ¿Dice eso? No, ¿qué dice? De la manera que Cristo os perdonó, os soportó, os toleró, así también hacerlo vosotros. Sigamos con la historia. Entonces la mujer, no estoy hablando de la mujer, voy a pasar muy rápido, eso va a hablar otra persona. Entonces la mujer, temiendo y temblando, claro, la habían descubierto, la había Jesús, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le contó toda la verdad. Volvamos a ponernos ahora así en el lugar de Jairo. A esta mujer sí aparece, ahora le ponemos cara, o sea, Jairo le pone cara a la demora. Jairo le está poniendo cara y hasta nombre a por qué Jesús está tardando tanto. Bien, obviamente Jairo no sé lo que pensó, pero desapareció de la escena, porque ahora el que consideró importante, o lo que consideró importante es la sanidad de esta mujer. ¿Mi hija es importante? Sí, pero ahora es importante esta mujer. Y eso es considerar a otra persona en ese momento como superior. Y no decir, acá vale mi tiempo, acá se hace lo que yo digo, cómo yo digo y cuándo yo digo. No, ahora es el momento de esta mujer. Ahora es el momento en que esa mujer tiene que ser sanada. Ahora es el momento en que esa mujer tiene que ser liberada de esa carga. Y esto es considerar al otro como superior. No es una falsa humildad, no es sentirse inferior a los demás porque no valgo nada. No, es un honesto sentimiento de que yo tengo que tratar al otro como si fuera el rey. Y Pablo dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Esto es amabilidad. Es entender que los demás son superiores, o creer, pensar que, estimar, como dice aquí Pablo, a los demás como superiores.
Pero esta mujer empezó a contar el relato y Jairo podía haber dicho, bueno, ya está, la sanamos y nos vamos. No, la chica contó, dice la chica, bueno, no sé si era una chica, pero dice, y le dijo toda la verdad, le contó todo, por eso sabemos que había gastado un montón de dinero. Entonces, la amabilidad implica también escuchar, saber escuchar. ¿A quiénes les encanta que cuando están hablando, la otra persona ya está respondiendo? No apunten a nadie, no digan, no hagan esto. ¿A quién le gusta eso? Yo estoy hablando y la otra persona ya me está contestando cuando ni siquiera pregunté. Bueno, esto la Biblia lo advierte claramente. Es necio y vergonzoso responder antes. ¿Está claro? O sea, Jairo podría haber dicho, ya está. No es falta. Después me cuentas. Después vamos al final de la película. No. Contó todo. Y Jairo estaba ahí. O sea, yo quiero que entendamos la situación, porque no es su única hija, estaba a punto de morir. Y este Jairo podía haber dicho, no, vamos, ya está, ya la sanaste, ya hablaste, ¿qué más necesitamos saber? No, desaparece la escena. Pero escucha todo lo que estaba pasando, porque en este momento para Jairo, que su hija era importante que esa mujer fuera sanada. Y no es lo que nos gusta hacer a todos, o perdón dicho, que nos hagan los demás, que los demás nos valoren nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestro lo que sea. Bueno, esto se llama la regla de oro. ¿Qué es la regla de oro? Es lo que dice Lucas, Mateo. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Entonces, ¿a Jairo le hubiese gustado ser sanado en el momento? Sí. Bueno, entonces él dejó que Jesús sanase y escuchase a esta mujer. ¿No les parece que el mundo sería mucho mejor si seguimos todos esta regla de oro? Vamos a hacer un trámite al ayuntamiento y que el empleado del ayuntamiento nos trate así, porque a él le gusta que lo traten bien. O vamos a hacer un trámite en nuestro trabajo o en la universidad y que la profesora o profesor nos trate. ¿No nos gusta eso? ¿No le gusta al mundo en general que tratemos así a la gente? Y a Dios le mola un montón. Qué distinto sería el mundo si esto lo tuviésemos como una regla, ¿no? Sigamos con la historia. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Es interesante esto, porque todos los que están ahí rodeando a Jesús, no lo dice la Biblia, pero probablemente también querían que Jesús los sanase, les dice cosas. Y no, por lo menos la Biblia no lo cuenta, pero esta mujer sí fue sana. ¿Por qué? Por la fe. Por eso, estar cerquita, estar en una iglesia, si tú no tienes fe, no tienes la actitud correcta con Jesús, con Dios, tú puedes venir a la iglesia todo lo que quieras. Tú puedes estar aquí todo lo que quieras, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Que es lo que tuvo esta mujer y obviamente Jairo. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y es tipo, bueno, ya está Jesús, terminamos, nos vamos, es salva, todo bien, la vemos en el cielo, vamos a comer perdices y ser felices, vámonos a casa. Pero mientras él aún hablaba, vinieron de casa de Jairo diciendo la peor noticia que se puede tener, la peor noticia que un padre o una madre pueden tener, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Sí, porque está con la hora atrasada, por eso se encendió. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no te preocupes, es terrible. O sea, la fe de este hombre, y Jairo, escuchando ahí, sentado ahí, no tengas miedo, nada más cree, y ella será sanada. No dijo, Jairo, no, pero ves, si me hubieses hecho caso, ni bien te pregunté, si no hubieses perdido el tiempo con esta. No dijo eso. La cosa es que Jairo confió en la palabra de Jesús y le dijo, nada más cree, y ella será sanada. Y en lugar de pensar en lo malo que había hecho Jesús, o en lo no bueno que había hecho Jesús, Jairo creyó, porque valoró lo bueno que era Jesús. Y en lugar de criticar el destiempo de Jesús, Jairo sabía que con una palabra, o con lo que sea, y tocando a su hija, en algún momento, su hija iba a ser sana. ¿Por qué? Porque valoró las cosas buenas que Jesús hizo por él, o que puede hacer por él. Y a veces nos centramos en las cosas malas
Y la amabilidad es valorar las cosas buenas del otro. Pues si cuando yo me voy a tratar con una persona, solamente pienso en lo malo que esa persona me hizo o que me puede hacer, mis relaciones interpersonales van fritas. ¿Está claro esto? Pero cuando yo valoro lo positivo, lo bueno de esa persona, ya la miro con otra cara. ¿Qué es lo que Pablo dice? Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, si alguien merece honra, tienes que darle honra. Si alguien merece respeto, ¿qué tienes que darle? Respeto. Entonces, si alguien hizo algo positivo, valora ese positivo y hónralo por lo positivo. ¿Y qué pasó? Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrase con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y también el padre y la madre de la niña. Y vino a casa de Jairo y vio el alboroto y las que lloraban y lamentaban mucho. En esa época, no es como ahora, que cuando hay un velatorio está todo en silencio, y cuanto más silencio, mejor. No, en esa época era exactamente al revés. Cuanto más barullo había, mejor. Se contrataba a las personas, a las mujeres, para llorar. A uno le parece una hipocresía eso, ¿verdad? En esa época era la forma. O sea, la forma de demostrar que yo amaba a este ser que acaba de fallecer era contratar la mayor cantidad de tanideras, se llama, las mujeres que lloraban porque se les pagaba. O sea, es un trabajo raro, ¿verdad? Pero en esa época era la costumbre. Hoy, ¿qué hacemos? Compramos flores. ¿Para qué? Sí. Para alegrar un poco. Vale, un poco. Cuando estuve en Guinea Ecuatorial, allá en Guinea, a los muertos, en lugar de darle flores, se les lleva comida. Sí, comida. Entonces, usted ve en el cementerio, las tumbas que yo están llenas de comida. Entonces, no yo. Quiero aclarar, no yo. Porque nosotros que llevamos flores, ¿verdad? No yo. Pero alguien le preguntó a un guineano, ¡ay, bueno, no preguntó. ¿Ustedes le llevan comida a los muertos? Eso es una tontería. ¿Ustedes se creen que los muertos se van a levantar a comer esa comida? ¿Y saben cuál fue la respuesta del guineano? Los muertos se levantan a comer nuestra comida en el mismo momento que tus muertos se levantan a oler tus flores. Tipo, sí, tuye total. ¿Está bien? Ahora ya nadie va a llevar flores al cementerio. Ahora van a llevar un kilo de chuequía. Vale. La cosa es que en esa época la forma era contratar personas que llorasen. Entonces, claro, entró Jesús ahí, estaban todos llorando y alborotando y mucho ruido, y en tanto les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué pasó? ¿Qué hacía esta gente? Les pagaron para llorar, no para burlarse. Era gratis, burlarse es gratis, siempre es gratis. La cosa es que estas personas se empiezan a burlar de él. Entonces la reacción de una persona, no. Cuando se burlan de ti, ¿cuál es la reacción? La contraburla, lo que sea, Jesús. Ahora, yo quiero que entendamos esta situación. Porque ni les dijo, no, pero miren lo que va a pasar, qué sé yo, sino que con absoluta firmeza y autoridad, ¿qué dice? Los echó fuera. O sea, yo solamente me voy a quedar con Pedro, Juan y Santiago y los dos padres. Ustedes váyanse. Porque a veces pensamos que ser amable significa no ser firme. A veces pensamos que ser amable significa debilidad. Y Jesús dijo, no, ustedes se van. Yo quiero estar con la niña, Juan, Santiago y Pedro y los dos padres. Ustedes se van. No necesitamos ruido, no necesitamos alboroto, no necesitamos espectadores. La amabilidad muchas veces se muestra con firmeza. Uno tiene que ser firme para ser amable. ¿Por qué? Porque lo opuesto sería reburlarme de las personas que se burlaron de mí. Y para no burlarme yo tengo que tener dominio propio. O sea, tengo que ser firme en mis posiciones, en lo que creo. ¿Qué es lo que dijimos antes? Yo tengo que estar firme en lo que soy. Si Jesús se hubiese manejado por la burla, se hubiese ido. ¿Qué es lo que muchas veces hacemos nosotros, ¿no? Cuando alguien se burla de nosotros, ¿qué hacemos? Nos damos media vuelta, nos vamos, pero Jesús se mantuvo firme. Porque es un error considerar que la amabilidad es debilidad, no para nada.
Y por eso los padres a veces tienen este temorcito de no ser firmes, que quieren ser amables con sus hijos y quieren ser guay. Entonces, no muestran mucha firmeza. Es tipo, con una vocecita media rara, le dicen cosas, pero cuando el chico no hace eso, entonces ya una de dos, o lo dejan hacer lo que quiere, o saltan al otro extremo, pierden los estribos y gritan. Los dos extremos son malos. O sea, si yo amo a mi hijo, la Biblia dice que Dios, al que ama, disciplina. Entonces, uno puede ser amable, quiero que entendamos esto, uno puede ser buena persona y firme al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús fue firme y dijo, ustedes se van de aquí. No las necesito, no las necesitamos. ¿Qué sé yo? Había mucha gente ahí, no sé. Pero Jesús le dijo, ustedes se van. Y tomando la mano de la niña le dijo, levántate. Y luego la niña, ¿qué pasó? Se levantó. Que podríamos también contar un montón de cosas sobre esto. La cosa es que el poder de Dios, de Jesús, se manifestó de Dios, y ella recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Por eso es tan importante la comida. O sea, por eso comemos tanto en esta iglesia. Porque muchos de vosotros estáis tristes. Entonces, ¿qué es lo mejor? Comer. Los padres se quedan atónitos. Pero escuchen esto porque esto es extraordinario. Y él les dijo, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. ¿Qué haría un Adrián Asati en Melilla, siglo XXI? Publicarlo en redes sociales y decirle a esas locas que estaban llorando y se burlaron de mí lo que pasó aquí. ¿O no? Miren qué guay que soy, que resucito muertos. Así. Entonces díganle a estas locas que estaban llorando, todo parecido con la realidad, es pura coincidencia, miren lo que hice. Y díganselo a todo el mundo para que sepan que aquí estoy. No pasó eso. Dijo, ustedes, te lo dije, no funciona con Jesús así. Porque la amabilidad absolutamente nunca devuelve mal por mal. Lo voy a decir de este lado para que se entienda. La amabilidad nunca devuelve mal por mal. La amabilidad no se venga. El proverbio dice, el buen juicio del hombre detiene su furor y su honra, ¿qué dice? Es pasar por alto. Es pasar por alto la ofensa. ¿Se burlaron de Jesús? ¿Por qué honramos hoy a Jesús? Porque, y de hecho dice Pedro, se burlaban de él, lo insultaban y él nunca respondió con agresividad. Nunca. Porque la honra es pasar por alto. Y si alguien se burla, la honra es pasar por alto la ofensa. ¿No estáis cansados que la gente os maltrate? ¿No estamos cansados que la gente nos maltrate? A la gente le gusta ser tratada con amabilidad. Levante la mano, ¿a quién le encanta que cuando llama por teléfono a la tienda una maquinita que diga, si usted quiere hablar con tal, pulse 1. Si usted tiene problemas con tal, pulse 2. Si tiene problemas con tal cosa, pulse 3. ¿A quién le encanta eso? ¿Qué queremos? Que nos atienda una persona. Que alguien amablemente nos atienda y nos diga o nos ayude a solucionar. El mundo está yendo cada vez más en el otro sentido, ¿verdad? O sea, ya iba mal antes del COVID, después del COVID ya es tipo, se pudrió todo. O sea, cero contacto, cero relaciones, cero nada. A la gente les gusta ser tratada con amabilidad. ¿O no? Pero no digan, ojalá que me traten a mí con amabilidad. ¿Qué decimos para ese tipo de situaciones? Fuera bicho. Y fuera bicho es creer que todo esto es para el otro. Que esto de que me traten mal no está bien. Bueno, eso es verdad, no está bien. El fuera bicho es, yo tengo que tratar bien a la gente. Porque la gente está cansada, harta, podrida de que la traten mal. Entonces yo, como sal y luz, como representante del reino aquí en la tierra, por ejemplo, tengo que tratar bien a la gente porque a Dios eso le mola. Entonces tenemos que tener un concepto equilibrado de nosotros, ser perseverantes en esto de ser amables, ser pacientes, tolerantes, considerar a los demás como superiores, escuchar, tratar a los demás como me gustaría que me tratasen a mí, valorar lo bueno de otra persona,
ser firme, incluso en mis convicciones, y bajo todo punto de vista, rechazar la venganza. Esto es. ¿Es fácil? No, no es fácil. De hecho, la amabilidad es parte del fruto del Espíritu Santo. Y eso implica una relación profunda con el Espíritu Santo para poder vivir el fruto, o la parte del fruto, que es amabilidad. Pero es un ejercicio. Y tenemos que ejercitarlo. ¿Por qué? Porque el mundo está harto de que lo traten mal. La gente está harta de ser maltratada. Entonces nosotros, como sal y luz, tenemos que justamente mostrar que se puede tratar a los demás de otra manera. ¿Cuánta gente cambiaría en nuestro trabajo? ¿Ustedes saben que la amabilidad convierte muchas más personas que las palabras? O sea, yo les puedo contar, puedo estar todo el día, toda la semana contándoles casos de personas que recibieron a Cristo por la amabilidad de sus vecinos, por la amabilidad de sus compañeros de trabajo, por la amabilidad de sus jefes, o la amabilidad de sus empleados, o lo que sea. Miles, por no decir millones de personas recibieron a Cristo por la amabilidad, porque la amabilidad habla mucho más fuerte que todas las palabras que tú puedas decir. Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque